Hola estudiantes, padre de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases de el curso de razonamiento matemático. Entramos esta vez a la tercera clase del tercer bimestre. El capítulo del día de hoy, sucesiones aritméticas. ¿Cuándo vamos a encontrar sucesiones aritméticas? Cuando encontremos una sucesión de números de manera consecutiva, donde la razón de ellas va a ser siempre una constante. ¿Cómo se obtiene la razón? Haciendo la resta del número de los dos números consecutivos. 7 menos 4, 3, 10 menos 7, 3, 13 menos 10, 3. Y siempre se va a mantener una razón constante. De esa manera nosotros podemos obtener rápidamente cuál es el número que sigue aquí, sería 16. El número que sigue sería 19, el número que sigue 22 y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si te piden el término 100? Ahí encontraríamos una dificultad porque tendríamos que tardarnos para poder encontrar cuál es el valor, el término 100. Entonces, para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. El término enésimo va a ser igual al término primero más la razón por n-1, donde r es la razón aritmética, lo que explicaba anteriormente, t sub 1 es el término que se ubica en la primera posición y n es la posición del término el cual estamos buscando. Si hace un momento decíamos 100, entonces con esta fórmula podemos hallarlo, el término 100, ¿no? Pero también es importante reconocer que hay una forma práctica que nos permite hacer de manera mucho más sencillo los problemas. Esta forma práctica es esta fórmula. El término enésimo va a ser igual a n por la razón más el término sub 0. ¿Cuál es el término sub 0? El anterior al término 1. ¿Y cómo se obtiene? Simplemente el término 1 restándole la razón. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta también, estudiantes, que este capítulo es muy usual encontrarlo en los exámenes de admisión. Entonces es importante desde ahorita conocer el mecanismo que te permite resolver este tipo de problemas. Importante también tener algunas observaciones. Nosotros podemos afirmar que es una sucesión numérica siempre en cuando tenga 4 términos consecutivos. Aquí, por ejemplo, aparecen solamente 3 términos consecutivos, entonces no puedo afirmar que es una sucesión aritmética. Cosa distinta que sucede en este ejemplo. Esta sí tiene 4 términos como mínimo consecutivos, por lo tanto sí puedo afirmar aquí que es una sucesión aritmética. Importante tener esa aclaración en cuenta. Desarrollando los problemas, estudiantes, vamos a ver el problema número 5. Te dice, calcula el término enésimo de la siguiente sucesión. Muy bien, para poder resolver este problema necesito conocer primero cuál es la razón. ¿Cuál es la razón, muchachos? Podemos darnos cuenta que 57, ¿cuánto le tengo que restar para llegar a 54? A 54, ¿cuánto lo debo restar para llegar a 51? Y de la misma manera a 51, ¿cuánto lo debo restar para llegar a 48? Podemos darnos cuenta que debemos restarle 3, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que es una razón constante. Muy bien. Entonces, recordemos la forma práctica que nos permite hallar el término enésimo. Aquí está. El término enésimo va a ser igual al término sub 0 más el n por la razón, ¿correcto? Ahora, recordemos quién era t sub 0. Era el primer término, el término de posición 1, menos la razón. Con esto vamos a empezar a desarrollar nuestro término enésimo del problema número 5. Te dice, el término enésimo va a ser igual a el primer término, t sub 0. ¿T sub 0 quién es? El término de posición 1 menos la razón. O sea, será 57 menos la razón que es menos 3. Ahí está. Más n por la razón que es menos 3. Ahora simplemente realizamos la operación matemática. Menos por menos es más, por lo tanto acá tendrá 57 más 3, eso es 60. Y aquí menos 3 por n sería menos 3n. Por lo tanto, esta de aquí
será nuestro término enésimo. Esta sería nuestra respuesta. Para cualquier valor, si tú deseas, por ejemplo, hallar la posición 1, que es 57, reemplazas a n por 1. 60 menos 3 por 1, 3 por 1 es 3, 60 menos 3, ¿cuánto es 60 menos 3? 57. Ahí está justamente el término de posición 1. Si quieres hallar el término de posición 2, será 60 menos 3 por 2. 3 por 2 es 6, 60 menos 6, 54. Como puedes darte cuenta, así podemos desarrollar, hallar cada uno de los términos. Hasta el término enésimo, que esta sería la forma que tendría. Siguiente problema. Te dice, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Tenemos esa sucesión, vamos a hallar primero nuestra razón para poder utilizar nuestra fórmula. Ahí la razón será 6. ¿No es cierto? Sumando 6, esa sería nuestra razón. Ahora recordamos aquí nuestra fórmula para hallar el término. Dice calcular la cantidad de términos de la sucesión, ¿no? Calcular la cantidad de términos de la sucesión. Muy bien. A ver, vamos a ver cómo desarrollamos eso. El término enésimo va a ser t sub 0. T sub 0 recuerda que es el término de posición 1 menos la razón. O sea, 5 menos 6. Acá está, 5 menos 6 más n por la razón que es 6. Resolvemos. Tendremos que esto es menos 1 más 6n. Muy bien. Ahora, con esta fórmula yo puedo hallar el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término y el último término. ¿No es cierto? Entonces, como él se puede hallar también cada uno de ellos, entonces lo que voy a hacer es igualar. El término enésimo, no sé quién es, pero lo vamos a ubicar a él. O sea, tendremos que reemplazar. Vamos a reemplazar porque con esta fórmula yo puedo hallar cada uno de ellos, ¿no? Lo importante es que quiero ver cuál es el número de término 119. Entonces tendremos acá, en lugar de término enésimo, 119 igual a menos 1 más 6n. Resuelvo esta ecuación, despejo, el menos 1 a sumar, el 6 a dividir y n vale 20. Y justamente eso es lo que te están pidiendo, ¿no? Te están pidiendo la cantidad de términos de la siguiente sucesión. La cantidad de términos será 20 términos. Esa será nuestra respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Siguiente problema. Te dice, calcula el segundo término negativo en la siguiente sucesión. Ahí tienes la sucesión, vamos a hallar nuestra razón. Podemos darnos cuenta que nuestra razón va a ser menos 3. Ahora, acá está nuestra fórmula, la que vamos a emplear. Y empezamos. El término enésimos va a ser igual a 86 menos la razón que es menos 3, más n por la razón que es menos 3. Desarrollo esta operación matemática y tendré aquí menos por menos más, 86 más 3 es 89 menos 3n. Entonces, este es el término enésimo, ¿correcto? Me están diciendo que calcule el segundo término negativo. Si te das cuenta, la sucesión de términos es de la siguiente manera. Va reduciéndose, ¿no? Va en descenso. Eso quiere decir que en algún momento va a llegar hasta los números menores positivos y después va a seguir a los números negativos. Lo que me están pidiendo es hallar el segundo término negativo. Entonces aquí necesito hacer un análisis y tratar de hacer una aproximación. Como yo sé que está a razón de 3, entonces puedo calcular aproximadamente cuál sería un término que te llegaría aproximadamente a los números cercanos al negativo, como por ejemplo podría ser 30. ¿Por qué razón? Porque la razón es 3. 3 por 30 es 90. Se aproxima, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Hallamos un término aproximado y vamos a decir que n es 30. Si n es 30, vamos a reemplazar aquí. Sería t sub 30 es igual a 89 menos 3 por 30. Resolvemos esta operación matemática y acá tenemos que es menos 90. 89 menos 90, menos 1. Ahí está, el término 30 es menos 1, ¿correcto? Pero a ti te están pidiendo
el segundo término. Y como sabes que la razón es de menos 3, menos 1 menos 3 será menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, este sería nuestro segundo término negativo en la sucesión. Por lo tanto, esa será mi respuesta. Por último, vamos con el problema número 7. Te dice, calcula el décimo término de la siguiente sucesión. Ahora no te piden el término enésimo, ni calcular ¿cómo se llama? La cantidad de términos, sino el décimo término. A ver, vamos a hallar primero nuestra razón. Vemos que nuestra razón es 3 positivo, esa es la constante, nuestra fórmula que vamos a trabajar. Hallamos entonces ahora el término décimo. Si te están diciendo el término décimo, excelente, entonces simplemente n debe ser igual a 10 y vamos a reemplazar. T sub 10 va a ser igual a T sub 0, ¿recuerdas quién era? El término inicial, el de posición 1, menos la razón. 2 menos 3, más n, que es 10, acá está, n es 10, por la razón, que es 3. Resolvemos esa operación matemática y tenemos que acá es menos 1 y acá es 30. Menos 1 más 30 es 29 y esa sería justamente nuestro décimo término. El término 10 sería 29 y es nuestra respuesta. Muy bien, muchachos, hasta ahí sería la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. No olvides resolver la tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría para poder reforzar aún más el capítulo del día de hoy. Hasta la próxima, muchachos.